Dios les bendiga, qué bueno poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Damos gracias a Dios por sus vidas y por nuestras vidas. Damos gracias al Todopoderoso que nos permite nuevamente dirigirnos a compartirles un mensaje de la palabra de Dios. Le invito para que usted que se encuentra ahí en su casa, donde quiera que se encuentre escuchando este mensaje, le invito para que entreguemos este tiempo en las manos de Dios y oremos y quiera Dios hablar a su corazón y también al mío afirmar esta palabra. Señor, te damos gracias en este día, Dios, gracias por su misericordia, gracias por su amor, por su favor, por su ayuda, por todo lo que nos has brindado, Dios, durante todo este tiempo. Te damos gracias porque su fidelidad día tras día ha estado con nosotros y en esta hora de la tarde entregamos nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser, para que por favor sea usted hablando a nuestras vidas. Recibe Dios todo el honor y toda la gloria y que a través de esta palabra nuestras vidas puedan ser edificadas, consoladas, Señor, y también podamos ser corregidos si estamos haciendo algo incorrecto, Dios. Te damos muchas gracias, usa mi vida y que a través de la obediencia y de la aplicación de esta palabra recibamos bendición y usted reciba gloria a Dios. En Cristo Jesús le damos gracias, amén y amén. Bueno, en este día queremos compartir nuevamente con ustedes un mensaje, el cual hemos titulado La sabiduría que brinda Dios. Y de pronto en algún momento usted ha escuchado sobre este tema o yo le he podido compartir también algo sobre este tema. Y aunque hemos visto algunas cosas, hoy tiene un enfoque bien particular y bien especial. Y es sobre la sabiduría de Dios. Y muchos de pronto podemos decir que ya conocemos de este tema, la sabiduría que Dios brinda. Pero más allá de conocer, implica muchas más cosas. Y tenemos que partir del punto de que la sabiduría de Dios para nuestra vida no se adquiere solo yendo a una iglesia, no se adquiere solo escuchando un video o viendo una predicación, no se adquiere a través de un estudio bíblico de algún pasaje. La sabiduría de Dios no se adquiere solamente de esa manera. La sabiduría de Dios se adquiere a través de una vivencia y de una relación con Dios todos los días. Todos los días. Porque podemos decir que somos sabios y que Dios nos ha brindado sabiduría, pero eso se evidencia a través de nuestras decisiones y también se adquiere solo en una relación permanente con Dios. Eso es lo que yo he podido aprender y eso es lo que he visto también que enseña la palabra de Dios. Entonces vamos a ver algunos aspectos de la sabiduría que brinda Dios. Y para que podamos entender, vamos a ver una serie de elementos que nos van a conectar con el término de la sabiduría que brinda Dios. Entonces van a haber algunos elementos que nos van a servir de conectores para que entendamos a dónde queremos llegar. Lo primero que usted y yo debemos entender es que para que haya sabiduría de Dios, primero tiene que haber un conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios va a traer a mi vida un temor. Cuando conozco a Dios, cuando conozco lo que Él piensa, lo que a Él le agrada, cuando conozco sus mandamientos, cuando conozco a Dios, eso va a traer a mi vida temor. Y ese temor va a llevar a mi vida una obediencia, que yo honre a Dios frente a lo que conozco. Y esa obediencia a Dios es lo que va a generar en mí una persona sabia de acuerdo al conocimiento de Dios. Entonces tenemos que entender que son varios conectores. Conocer a Dios va a traer temor. El temor va a traer a mi vida sabiduría. Va a traer obediencia y la obediencia va a traer sabiduría. Porque cuando soy sabio obedezco. Pero ¿cómo adquiero la sabiduría de Dios? Solamente a través de su Hijo Jesucristo. Porque si nos acercamos a Jesús, nos estamos acercando al Padre. Y cuando nos acercamos al Padre, estamos teniendo el conocimiento de Dios a través de la revelación de su Hijo. Vamos a ver algunos aspectos que nos van a aclarar más esto.
Entonces la sabiduría de Dios, vamos a ver 3 puntos. El primero es la sabiduría de Dios. ¿Cómo adquirimos la sabiduría? Proverbios capítulo 9, verso 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando conocemos al Señor, cuando conocemos a Dios a través de su Hijo Jesús, vamos a adquirir temor y vamos a adquirir sabiduría e inteligencia. Entonces es a través de su Hijo que vamos a conocer a Dios. Dice Juan capítulo 14 versículos 7 al 9. Dice la palabra de Dios. En cierto momento Felipe le pregunta al Señor Jesús que le revelara al Padre, que les diera a conocer al Padre. Y Jesús le dijo, aquí en el versículo está diciendo, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, conociendo al Hijo, conociendo a Jesús, teniendo una relación con Él, acercándome a Él, entregándole mi vida para que Él more en mi corazón, reconociéndole como mi Señor y mi Salvador, pidiéndole perdón por mis pecados y recibiéndole en mi ser, yo voy a tener esa relación con Jesucristo. Y esa relación con Jesucristo va a revelarnos el conocimiento del Padre, va a revelarnos los pensamientos del Padre, va a revelarnos la voluntad del Padre, solo a través de su Hijo Jesucristo. En ese mismo capítulo, Juan 14, el versículo anterior, ¿sabe qué dice? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por medio de Él. Así que es Jesús el camino, pero Jesús es también el conocimiento y la revelación del Padre. Y vamos a ir entrelazando y complementando más y más esta enseñanza. Y vamos a ver 3 puntos: conocimiento, y vamos a ver también temor y obediencia a través de este punto de cómo adquirir la sabiduría de Dios. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando usted y yo tenemos esa cercanía con Dios, cuando usted y yo le hemos rendido nuestra vida a Dios y al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y es a través del Espíritu Santo y esa relación con Jesús, con su palabra, con su reino, con sus mandamientos, que empezamos a tener esa revelación grande de Dios, de cómo piensa Dios, las cosas que anhela, las cosas que no le agradan. Y vamos a tener esa revelación de Dios. Cuando usted y yo tenemos ese conocimiento de Dios, empieza nuestra vida a tener un temor. Pero ese temor solo viene a través del conocimiento de la palabra. No podemos decir que tememos a Dios si no conocemos sus mandamientos. No podemos decir que el temor es simplemente porque truena y entonces tengo miedo de Dios. No, yo conozco a Dios y tengo una sabiduría, una revelación, un conocimiento de Dios solo cuando empiezo a conocer sus mandamientos y su palabra. Y esa palabra en nosotros es revelada. Usted y yo somos sabios e inteligentes, no porque tengamos un coeficiente intelectual, que sepamos desarrollar grandes operaciones matemáticas o tengamos muchas habilidades o cualidades o destrezas. Sí, eso hace que usted y yo tengamos capacidades, tengamos talentos, tengamos también una cantidad de cosas que nos pueden a nosotros mostrar como personas que tenemos unos dotes, unas habilidades en medio de este mundo. Pero la sabiduría de Dios solo viene a través de la revelación de la palabra de Dios.
La sabiduría de Dios y la revelación del conocimiento de Dios solo se adquiere a través de la mente de su Hijo Jesucristo. La mente de Cristo es la que nos enseña los mandamientos y el temor a Dios. Cuando me acerco a Dios y le entrego mi vida, su Espíritu Santo mora en mí y Él me va a revelar el conocimiento de Dios. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién va a conocer lo que a Dios le agrada? Su voluntad, lo que a Dios le gusta y lo que le disgusta. Solamente aquellos que a través de la mente de Cristo se nos revela los mandamientos de Dios en su palabra. ¿Quién le instruirá? ¿Quién nos enseñará? Muchas personas se acercan a la palabra de Dios, a la Biblia, pero no entienden casi de ella. Entienden poco de ella. Y más allá de eso, esa revelación de Dios solo la tenemos a través de la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice también, vamos a hablar de otro punto, el temor. Proverbios 2:5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando yo conozco a Dios, veo lo grande que Él es, cómo Él piensa. Para Dios, ¿qué es lo correcto? Para Dios, ¿qué es lo incorrecto? Para Dios, ¿qué es lo bueno? Para Dios, ¿qué no es lo bueno? Y empiezo a tener diferencia. Y esa diferencia y esa revelación solo me la brinda la mente de Cristo, su palabra, su Espíritu Santo. Solo me la brinda de esa manera. Otra cosa que podemos entender es la obediencia. Cuando yo conozco esa revelación tan grande de lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta, yo empiezo a tomar decisiones. Porque entre más conozco, más se me va a exigir que tome una decisión. Entre más conozco de Dios y de lo que Él dice que haga y que no haga, más se me va a exigir a mí qué decisión tomo. Por eso el temor viene primero. Temo a Dios y hago su voluntad. Temo a Dios y le obedezco. Temo a Dios y le honro. Pero ¿cómo voy a obedecer aquello que no conozco? Tengo que temer a Dios. Entonces, más allá de eso, debe haber una obediencia a lo que conozco de Dios. Cuando le obedezco, ahí empiezo a adquirir sabiduría. La obediencia es la que cuando yo empiezo a tomar decisiones correctas, ella va a reflejar si me estoy volviendo o no me estoy volviendo una persona sabia. Sabiduría tiene que ver con elegir correctamente, con obedecer a Dios. Ahora vamos al segundo punto. El segundo punto tiene que ver cómo permanecer en la sabiduría de Dios. ¿Cómo adquirir la sabiduría de Dios? Ya sabemos, a través de su Hijo Jesucristo, de una entrega por completo de mi vida a Él y de dejar que Él venga y more en mí para que me empiece a mostrar. Someterme completamente a la voluntad de Dios y Él me va a mostrar. Lo segundo, cómo permanecer en esa sabiduría. El mismo Señor Jesús lo dijo en su palabra en Juan 15:5. Yo soy la vid. La vid es un árbol de uvas. Vosotros los pámpanos, o sea, los gajos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sí, tenemos que estar en una completa comunión, en una permanente adherencia a Dios. Si nos separamos de Dios, si nos separamos de una comunión con Él, si dejamos de leer su palabra, de estudiar su palabra, si nos alejamos de esa intimidad con Dios, se va perdiendo la sabiduría, porque se va perdiendo ese conocimiento de Dios. Entre más conectado estoy yo a Él, más conocimiento voy adquiriendo y más temor voy adquiriendo y más obediencia se me demanda
y más sabiduría va a tener mi vida. Solo en la permanencia con Dios, en la comunión con su Hijo Jesucristo. Y más adelante quiero concluir algo sobre este punto bien especial. El tercer punto. Antes de pasar al tercer punto, muchos de nosotros hemos escuchado consejos de este mundo, consejos de las personas. Y es muy normal que se nos dé un consejo y que se nos diga qué hacer frente a una situación, frente a otra. Pero muchas veces esos consejos están tan alejados de los mandamientos de Dios. Están tan separados de la sabiduría de Dios. Y yo quise ponerle la insensatez del mundo. Porque si vamos a entender sabiduría de Dios, todo aquel que no hace la voluntad de Dios es insensato o necio. Entonces, si estos consejos están totalmente opuestos a lo que Dios dice en su palabra, entonces sería insensatez, necedad, desobediencia. Consejos que no provienen de Dios. Por ejemplo, se dice que no se case, que viva mejor en unión libre, que se vaya a vivir con esa otra persona y que mire primero a ver si se entiende o que si no se separa, porque es mejor una vida sin compromisos, totalmente opuesto a lo que Dios dice, que se unirá el hombre a una sola mujer y los dos serán una sola carne. Dice que dejará el hombre padre y madre y se unirá a una mujer. Y como antes Dios dice que es una bendición aquel que decide honrar y obedecer a Dios y a sus mandamientos. Mentiras piadosas. No, es una mentirita piadosa. O sea, aparentemente buena. Y se nos enseña como si eso fuera normal, decir mentiras. Lo otro, que se consiga dinero fácil, sin mucho esfuerzo. Que prestemos en un pagadiario, en un gota a gota, o que nos volvamos un gota a gota, porque así conseguimos dinero fácil, sin mucho esfuerzo. También que participemos de economías multinivel. Quizás yo no soy tan partícipe, alguien le vea el lado bueno, yo no, la verdad no se lo veo, porque la Biblia dice que me ganaré el pan con el sudor de mi frente. Y muchos quieren ganar dinero fácil y entender que Dios ha establecido que lo ganemos con esfuerzo. También que se monte un negocio sin los permisos legales. No importa, eso no se dan cuenta. Si usted está al día, si no está al día. Si evade impuestos, si no paga los impuestos, eso no importa, eso es normal, muchos lo hacen. Eso es el consejo que dan. Que se tengan relaciones sexuales antes del matrimonio, es lo normal. Que se compre un vehículo sin papeles, igual, donde usted lo necesita no va a necesitar papeles. Entonces es un consejo que dan, muy normal, como si fuera algo bueno. O peor aún, que conduzca un vehículo sin papeles. Que ese mismo vehículo, que usted no tenga la licencia, que usted no tenga los permisos para conducir. Y que si debe algo no se ponga al día, que eso no importa. Y son los consejos de la insensatez del mundo. También que hayan contrabandos de servicios públicos y una cantidad de cosas. Porque como todo mundo lo hace, ¿por qué no hacerlo también los demás? Buscar empleo con referencias falsas o engañosas. El mentir se ha vuelto tan normal. Decirle a otro, es que simplemente si llaman, decí que me conoces hace tantos años. Que diga una mentira y que dé referencias equivocadas. Que se gana tanto dinero para que le otorguen un préstamo. También que le otorguen una cita médica. Yo no entiendo por qué en ocasiones tenemos que mentir para que nos atiendan o para que nos brinden un procedimiento médico. Y eso es lo que la mayoría hace. La mayoría hace. Mentir para que nos otorguen un préstamo en un banco o que alguien nos preste dinero. Decir que tenemos tantos ingresos, que nos inflen los ingresos, que nos den certificaciones.
de que ganamos tanto y quizás no sean reales. Pensamos que ser vivos, como dicen, que el vivo vive del bobo. Pensamos que somos muy avispados porque decimos mentiras y con esas mentiras logramos lo que nosotros queremos. Pensamos que la viveza, entre comillas, de este mundo es lo que importa. Es lo que importa. E infinidad de cosas que día a día se van volviendo tan normales. Pero lo más triste y lo que más me preocupa, y por eso hago énfasis en esta enseñanza, este día, es que el pueblo de Dios sigue involucrado en medio de toda la insensatez del mundo y en una desobediencia a Dios. Y quiero resaltar mucho esto, no porque yo en algún momento no haya dicho alguna mentira, porque las he dicho y me arrepiento de eso y trato todos los días de no decirlas, pero he entendido que entre más me acerco a Dios, más se me va a demandar. Que el título de cristiano no es solo por ir a una iglesia y escuchar un mensaje. Que muchas personas creen en Dios pero no le honran y no le obedecen. Y no tratan de agradar a su Dios y a su Padre. Yo no creo que un padre esté contento solo porque su hijo asista al colegio. Un padre está contento es al final, cuando el hijo ha ganado el año y ha cursado el año. Un padre es feliz y su hijo le da alegría solo cuando el hijo obedece sus consejos. No solo porque asista a un lugar el padre es feliz. El padre es feliz cuando ve que el ir a ese lugar ha traído buenos resultados. Y esos resultados han permanecido en la vida de esa persona. Entonces yo quiero resaltar sobre esta enseñanza que tenemos que temer a Dios, porque decimos que amamos a Dios, que conocemos de Dios, pero es poco lo que le honramos. Es poco lo que el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios anda tan mezclado en la insensatez de este mundo, en una desobediencia y tan apartado de Dios, como si no hubiera temor a Dios. Mentir es tan fácil para el pueblo de Dios, estar en negocios enredados es tan fácil. En medio del pueblo de Dios, el pueblo de Dios está también en medio de pagadiarios, está en medio de negocios ilícitos, está en medio de negocios ilegales, sin permisos, evadiendo impuestos. Yo no digo que en general, pero sí al pueblo de Dios le falta tanto temor de Dios, le falta tanto. Mentir es tan fácil, decir no, esto, aunque tenga esto malo, no importa. Es tan fácil para el pueblo de Dios ahora no distinguir entre lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque le ha faltado conocimiento de Dios. Y falta mucho conocimiento de Dios. Y por haber tan poquito conocimiento de Dios, hay poco temor. Y porque hay poco temor, hay poca obediencia. Y por haber poca obediencia, hay poca sabiduría. Y somos tan faltos de sabiduría. Hay una falencia tan grande de sabiduría, porque yo no puedo decir que soy sabio solo porque voy a una iglesia o porque conozco algunos textos bíblicos. Soy sabio porque obedezco a lo que conozco. Y no quiere decir que yo sea perfecto para que hable de esto, sino porque antes esto trae a mi vida un reto tan grande de verdaderamente honrar a Dios. Dice la palabra de Dios en Malaquías 1:6, parte A. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y llamamos a Dios Señor, y llamamos a Dios mi Padre, y somos tan faltos de honrarlo. Y nos falta tanto para honrarlo y para obedecerle como un verdadero Padre. Y muchos
vamos a iglesias, no solamente los cristianos. Son muchas las personas que van a iglesia y dicen que creen en Dios, pero nos falta tanto de solo creer, a obedecer y a conocer lo que a Dios le gusta. Y mi vida todos los días tiene que ser llevada a examinarse de cómo estoy agradando y cómo estoy honrando a Dios. Otra de las cosas es los beneficios de la sabiduría de Dios, los beneficios de las bendiciones de la obediencia, de cómo cuando yo obedezco voy a tener bendición. Y aquí es donde quiero enfatizar el punto anterior, cuando la sabiduría, pero cómo permanecer en esa sabiduría. ¿Sabe algo? Mi vida nunca fue perfecta y tampoco lo sigue siendo ahora, pero mi vida era una vida desordenada, muchísimo, cuando no conocía al Señor. Y ha sido el temor a Dios el que me ha permitido ir corrigiendo cosas de mi pasado que todavía están conmigo. Me ayudó a cambiar la vida que llevaba y transformó mi vida. Y ahora me ayuda a permanecer en esta vida. Si no fuera por el conocimiento, si no fuera por el temor a Dios, si no fuera porque trato todos los días y lucho por estar conectado a Él, mi matrimonio ya se hubiera ido a pique, se hubiera ido abajo. Mi vida hubiera vuelto a todas esas cosas de donde Dios me sacó. Si no fuera por la sabiduría que Dios ha traído a mi vida. Y usted que quizás le falta o que quiere acercarse a Dios, vea, hay una sabiduría para este mundo y solamente la brinda Dios. Dios es el único que nos puede ayudar a ordenar nuestra vida, a organizar nuestro camino, a enderezar nuestros pasos. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios brinda esa sabiduría. Vea, ¿qué brinda la sabiduría de Dios? ¿Qué beneficios? Un hogar de bendición. Muchos dicen, no, es que ¿para qué se casa si los hogares se destruyen? Pues yo digo lo contrario, cásese porque hay hogares buenos. Mi hogar ha sido una bendición, pero me ha costado que mi hogar sea bendición. ¿Y sabe cómo me ha costado? Buscando a Dios, pidiéndole ayuda todos los días. ¿Por qué se destruyen muchos hogares? Porque Dios no es el centro, porque el hogar no se dedica a conocer a Dios, ni a temerle, ni a honrarle. Cuando mi esposa teme a Dios y yo temo a Dios, los dos luchamos por mantener el hogar, porque es lo que a Dios le agrada. La fidelidad y amor verdadero entre esposos, eso ha brindado la sabiduría y el conocimiento de Dios. La instrucción de los hijos que permanece por años. Cuando un hijo es instruido en los caminos de Dios, esa instrucción va a durar para toda la vida. Para toda la vida. Y ahí es cuando el padre se siente orgulloso de lo que le enseñó a su hijo. Lo está transmitiendo a sus nietos. Y cómo ha sido un legado de hombres ejemplares y mujeres ejemplares de Dios. Ha sido un legado que ha pasado de generación en generación. Y han habido casos que quizás no, pero hay otros que sí. También la bendición y el favor de Dios en medio de la escasez. Yo puedo ir y decir alguna mentira y obtener algún beneficio del gobierno, de un vecino o de alguien que esté dando una ayuda y sin ni siquiera yo tener los requisitos para participar de esa ayuda. Y sin embargo, por la mentira me lo dieron. Sí, tuve la bendición de un favor o de una ayuda del gobierno una sola vez por un momento. Pero yo prefiero tener la bendición y el respaldo de Dios todos los días. Así tenga en ocasiones escasez en mi casa. Pero le digo algo, no ha pasado en mi casa. Todos los días he tenido la bendición de Dios. Y Dios no me ha faltado con comida. Dios no me ha faltado con el sustento y con las cosas que hemos necesitado. La palabra dice que mi Dios suplirá toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Y que no hemos visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios ha sido fiel. Y aún en medio de nuestra infidelidad,
Pero le digo algo, honremos a Dios y vamos a tener todo ese respaldo de Él. Vamos a tener esa bendición. Nos va a proteger del mal. Porque si hacemos lo que a Dios agrada, su bendición y su protección va a estar con nosotros. Vamos a tener nuestra frente en alto, sin ninguna acusación o nada escondido. Vamos a tener libertad frente a una sociedad y frente a las autoridades. No hay nada más triste que una persona que busque a Dios y que tenga algo escondido para con las autoridades. No hay nada más triste que cuando acusan a una persona que busca a Dios y es de burla. Vea, si estos son los que buscan a Dios, si a tal pastor, a tal persona la cogieron y le encontraron todas estas cosas. Qué triste que nosotros tengamos que andar escondidos o evadiendo, porque sabemos que hay algo escondido. La salud sexual, ¿sabe algo? Dios es tan hermoso que muchas personas han llevado a sus matrimonios enfermedades de transmisión sexual porque en su vida pasada hubo un desorden total. Por eso Dios pide que solamente la relación sexual sea para el matrimonio. Gracias a Dios por su misericordia, porque muchos de nosotros andábamos en un desorden y Dios ha permitido corregir ese pasado. Pero Dios es muy sabio que permite que aún nuestra salud sexual sea una salud sin mancha, sin acusación. También una mente pura. Cada vez que me aparto, que me alejo de Dios, mi mente, quién sabe dónde termina, qué termino viendo, qué termino hablando, pensando. Y Dios ha hecho que nuestra mente sea una mente que le agrade a Él. Confianza y honorabilidad. Qué mejor que de usted y de mí digan, esa persona es digna de confianza, y no que digan, esa persona es mentirosa, en esa persona no se puede confiar, esa persona no da cuentas claras, no es honorable. Todo tiene que ver con el temor a Dios, todo, absolutamente todo. Gratitud a Dios porque me permitió que se obtuvieran cosas con esfuerzo. Nada más hermoso que usted llegar un fin de semana y dar gracias por el pago que se ganó honorablemente, por un salario que se ganó con dignidad, porque luchó por él y porque hizo lo correcto. Respaldo de Dios cuando se dice la verdad. Vea, yo le voy a decir algo. Muchas personas, aún cristianas, dicen, ay, Dios es muy bueno conmigo, porque dije una mentira y el médico me ayudó. Dije una mentira y vea, no fue sino una mentirita y Dios me ayudó. ¿Cómo Dios nos va a ayudar con algo que a Él no le agrada? ¿Cómo Dios, vamos a decir que Dios es medio santo o medio bueno? ¿Cómo vamos a decir que Dios se contamina con la mentira nuestra? Yo no creo. En cambio, le voy a poner un reto. Diga la verdad siempre y verá que también mucho más se van a abrir las puertas, mucho más vamos a recibir la bendición, mucho más esos procesos médicos, legales, vamos a tener el favor de Dios respaldándolos. Mucho más, y le pongo ese reto. Empecemos a dejar a un lado la mentira y hablemos verdad y vamos a tener todo el respaldo de Dios abriendo la puerta que sea. Dependencia de Dios y no de mi viveza para engañar, para mentir. No de la viveza de este mundo, sino una dependencia de Dios. Largos años de vida. Dice, honra padre y madre y tendrás largos años de vida en esta tierra. Honra a Dios y vas a tener vida en esta tierra. Tranquilidad y seguridad.
Podemos andar bien delante de los hombres, pero ¿qué tal delante de Dios? Sabiduría de Dios cada vez más adquirida en mi vida. Que a usted se le conozca por una mujer sabia o por un hombre sabio, pero es porque teme tanto a Dios. Las bendiciones físicas y espirituales. Que la bendición de Dios nos acompañe en todo momento, pero porque le tememos y porque le honramos. Tener a Dios de mi lado y a mi favor. Y yo quiero terminar de esta manera. Usted y yo hemos sido llamados a vivir en la sabiduría de Dios. Usted y yo hemos sido llamados a temer a Dios, a conocerlo cada vez más y a honrarlo. Pero es tiempo de verdaderamente honrar a Dios. Es tiempo de aplicar sabiduría a nuestras vidas. Este mundo no nos brinda sabiduría. La sabiduría de Dios solamente viene a través del conocimiento de su palabra y de la obediencia a ella. Y yo oro para que tu vida se acerque a Dios y para que temamos a Dios y para que le honremos en todas las áreas. En todas las áreas honremos a Dios. Su sabiduría fue dada a nosotros y tenemos que aprovecharla. Señor, te damos gracias en esta hora por su palabra. Yo le pido para que haya temor en nuestros corazones. Señor, yo he visto que todo lo que has hecho, has organizado mi vida de tal manera, Señor, y yo te pido por aquellos que de pronto no han podido tener un buen hogar, no han podido tener buenos trabajos, no han podido tener un buen novio, Señor, que en una cantidad de cosas han tenido escasez, ruina, han tenido, Dios, también problemas espirituales, cosas que les molestan, Señor, pero es porque también ha faltado un acercamiento a ti. Yo te pido para que ellos se acercan a ti, te conozcan, y todos te conozcamos, te obedezcamos, Señor, y temamos a tu nombre. Y yo le aseguro a usted que está escuchando, que cuando usted haga esto, le entregue su vida por completo a Dios, empiece a organizar y a ordenar su vida a través del conocimiento y del temor a Dios, va a entender las bendiciones que Dios nos brinda. Señor, te pido por tu iglesia y por todos aquellos que te necesitan, Dios. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y un feliz día para todos.